dónde estaba escondido. Operado. Ah, sí, sí es verdad, se me lo dije. Sí, es verdad, sí. Estaban operados, sí. Recién operado con una pequeña... ¿Que por dónde era el apéndice? El apéndice, una perforación intestinal, una peritonitis. Peritonitis. ¿Y qué es la peritonitis? Una inflamación del peritoneo. ¿No has escrito nada? Ya. Yo no tengo cabeza, eso pasó a la historia. ¿Ya se pasó la historia? Hace años ya que no. Años enteros que no puedo escribir. Que no se me ocurre nada. Pero es igual. Fíjate, tú sigues ahí trabajando, Conte. Tú sigues echando cosas. Yo no he podido. Pero hace años ya. A pintar, a disfrutar y tranquilo. A comer, que tengo que comer mucho. De comer de feliz, tú con. Yo no puedo comer tampoco. ¿Cómo consiga una buena botellita de vino? ¿Tú bebes vino todavía? Sí, montones. Yo no puedo, a mí me sube la presión. No me digas, güey. ¿Tú no tienes presión? Voy a tener presión ni nada. Llegó a una clara mañana en que los horizontes estaban tan lejos que daban la sensación de un universo engrandecido. No obstante, el cielo parece más cercano que el paisaje bajo, oculto por el bosque. Fetasa, yo creo que es un territorio extraño, mágico, inventado. Es un territorio de la imaginación, en territorios físicos reales donde la imaginación no tiene valor. En realidad es un mundo de libertades, un mundo en el que cada uno de ellos buscaba su espacio vital. Fetasa es una palabra para intentar definir una propuesta de indagación en lo absoluto desde la isla. Fue también un intento de crear un concepto estético y de crear cultura casi al margen de las influencias exteriores, ¿no? Mi idea de Fetasa es que no es, como se nos ha dicho, un modo de enfrentar ficción con el realismo que en ese momento se estaba utilizando, sino que es una manera de pensar la existencia. Es una especie de lo que ellos llamaban reducción fenomenológica, o sea, quitarse uno de encima cosas que son aparentemente muy trascendentales y después no son nada, ¿no? Y darle un poco de valor a otras cosas. Fetasa es un invento de Rafael, y Rafael cada vez que le parece pues lo redefine en función del momento. Yo recuerdo una de las veces que estaba yo en su casa y me dice: mira, Víctor, Fetasa es un gato. Ese mundo al que ellos se integran trata de ser, en cierto modo, y no de manera explícita porque tenían buenas relaciones entre ellos, como una burla de los otros mundos. Bueno, aquí tienes el gato, pero a ese gato hay que quitarle una pata. Entonces le quitamos una pata. Después hay que quitarle la otra. Le quitamos la otra. Quedan 2 patas. Quitamos esas 2 patas también. Y después nos queda la cabeza, el tronco y el rabo. Me parece a mí que Fetasa nadie sabe qué cosa es. E incluso mi muy admirado y querido amigo Arozarena. ¿Qué es lo siguiente que hay que quitar? El rabo. Después, el tronco.
Y finalmente nos queda solo la cabeza, que también hay que quitarla. Eso que queda es Fetasa. Si tú te enfrentas con la sociedad, te encuentras solitario y quieres justificarte, que yo que pinto aquí, yo que soy aquí, ¿no? No pasé a ser social, al ente social, al hombre social, no pasé ahí. Yo quería mantenerme en el barro, yo era de barro, nacía de barro y seguía de barro. Fetasa aparentemente es una especie de broma lúdica, pero profunda. Es el sentimiento interiorizado de la isla, tamizado pues por la literatura del absurdo, el existencialismo francés, Kafka. Es un mundo creado por un artista, por dos artistas, por tres artistas y por un grupo de gente que se reunía con ellos y que miraban a la gente y al mundo también de una manera profundamente nueva y especial. Es la decisión firme, total y absoluta de no tener ningún otro compromiso con la escritura, con la obra creadora, que no sea la calidad y la honestidad propia del acto creador. Y yo creo que Fetasa pues fue un golpe lúdico, divertido, pero con un pensamiento distinto a la monotonía que ya una isla por su pequeñez geográfica impone. La explicación que yo le puedo dar, la explicación racional que yo puedo encontrar en los fetasianos, es que ellos eran un pozo, escribiendo dentro de un pozo. Como un corcho en el mar. Muy fuerte, un corcho en el mar, ¿no? Imagínate una tormenta y un corcho no se hunde, no te hunde si no tienes miedo, si no tienes pánico de vivir. ¿Sabe lo que es estar? Ese verbo que no pueden interpretar los ingleses, porque no tienen sino el to be, el ser, pero no tienen la aceptación del estar. El estar es lo mejor que puede haber en la vida, y estoy. El momento queda quieto, desarmando los relojes, dejándolos colgados, sin vida, de las torres de las lejanas iglesias, maquinaria sin sentido. Después de la posguerra se ha hablado de algunas generaciones en Canarias, y una de las primeras generaciones que tuvo término y concepto fue la generación del bache. El grupo surge de un modo espontáneo, en conversaciones, ellos lo cuentan siempre, en conversaciones en casa de Rafael Arozarena, en conversaciones, como dice Rafael, en que se hablaba de todo, hasta de Dios. Rafa es un hombre de una gran conversación. Una conversación un poco extraña, porque él planteaba unos problemas siempre, digamos, peregrinos, ¿no? Y se iba por las nubes y hacía unas metáforas y unas cosas curiosas. Sin embargo, tienen una visión del mundo muy particular y es una visión de despojamiento, de búsqueda de lo absoluto. Entonces es como el hombre despojado de todo, es la única manera de encontrar lo absoluto. En los años 40 y largos, casi 50, este grupo de amigos parranderos tenían la vocación literaria que se llama, y escribieron. Pero lo que pasa es que el acto creativo, se convierte en hecho
Rafael e Isaac en ese momento se sienten ya escritores y además están en desacuerdo con lo que hasta ese momento estaba significando la literatura. Era una literatura que podríamos decir regía en ella el carácter social y realista, y ellos están en contra de eso. Porque, por ejemplo, tanto Cerveza Grano Rojo, de mi punto de vista, como Fetasa, como algunos textos de Bermejo, publicados o no publicados, no tienen ni antecedentes reales ni consecuentes reales en la literatura de las islas ni en la literatura española, no lo tienen. Las reflexiones de ellos dos con respecto a lo que significa la vida y la literatura hace que se vayan también incorporando al grupo otros componentes, como es el caso de Antonio Bermejo. En aquel momento era un profesor de ciencias que también estaba muy interesado en la literatura. Lo interesante de los fetasianos es que todos son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo comparten pues un sentido de la isla y un sentido además inédito hasta entonces en la literatura. Y en esto yo creo que Antonio Bermejo lo dijo muy bien, ¿no? Que mientras él expresaba el dolor por la vida y por la existencia, y en Rafael Arozarena había una tendencia a la sonrisa frente a todo eso mismo. Y Isaac de Vega, como es mucho más parco en palabras, sin embargo, él lo manifiesta a través de su escritura simplemente. Por otro lado, José Antonio Padrón va a definir el camino sin móvil de la existencia. José Antonio Padrón era un tipo, una persona muy reflexiva. Quería siempre dar las razones de esa extrañeza que podía estar ocurriendo en la vida y que él la perfilaba en la literatura. José Antonio Padrón, me recuerdo mucho la preocupación que tenía, la atracción que tenía por la figura, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? Que compraba todo lo que se escribía sobre Jesús. Y eso me llamaba bastante la atención. Los brazos en alto como en los fusilamientos de Goya. El cuerpo y la ficticia cara en trance de disolverse. Una apariencia de carne, en intento desesperado e inútil de mantener su forma. Un espantapájaros es algo cosificado, es la figura humana, pero que no es el hombre, el ser humano, sino que es una cosa que lo está representando. Y lo que está representando es algo que se parece al hombre, pero que no tiene vida. El espantapájaros era la caricatura del hombre en el campo, la caricatura del hombre en la soledad también del campo. Entonces el espantapájaros toma una característica de personaje fundamental también dentro de Fetasa. Yo pienso que tiene bastante que ver con eso del despojamiento humano, ¿no? Del hombre despojado de todo, incluso de sí mismo, ¿no? El espantapájaros es una figura humana, pero que realmente no es nada, ¿no? Es solo esa figura. Puede estar perfectamente representando ese ser humano que está viviendo en el reducto social, que es un reducto siempre muerto, moribundo. El fetasiano quiere revivir. Espantar a todos los que vienen a comerse lo de uno, el trigo de uno. Entonces representan el espantapájaros y al mismo tiempo hombres de paja. El hombre de paja no hace nada en la vida, es hombre de paja, es el hombre que no hace nada. Pero cuando arde, mantiene iluminado el mundo. Ese es el sentido del cuadro ese de los espantapájaros. No sabemos por qué nos plantaron en el huerto. Alguien puso nuestros pies en la tierra y una capa nos echaron sobre los hombros. La noche era fría y se hizo necesaria nuestra quema. Ardimos toda la noche. Ardimos como seres vivientes. Los tres intelectuales hablan en voz alta. Hablan de Fetasa, la novela de Isaac. Da para una teoría. A Isaac le importa un bledo.
Isaac se pudre allá en Sonora. Una vez asido el fetacianismo, nos convertimos en personas tercas del ideal fetaciano. Pero el idealismo fetaciano tenía, ya digo, varios nudos, puesto que teníamos una norma que surgía del concepto fetaciano, que era una clave para admitir todo. El fetacianismo tenía que admitirlo todo. Aquel tiempo Fetasa era una ansia de descubrimiento de algo, como dije antes, lo que nos digan no es válido, todos son falsedades. Y oye, todo esto movido por la política entonces, ¿no? La política de uno, la política de los otros, la muerte, tortura, todas esas cosas así. Entonces te devaluó completamente toda la cosa social que te rodeaba. Y tienes que buscar otra cosa. Que como te dije antes, la oscuridad esta. Vamos a ver. Hay que aclarar algo aquí. Esta es la orilla. Y henos aquí de siempre, presenciando el entierro de la rosa, en el interior de un buitre putrefacto que fue monarca de los cielos. Ellos decían que la experiencia fetaciana comienza cuando uno se decide a vivir la propia muerte, ¿no? La idea de muerte para un fetaciano no es algo negativo, es un tema literario que le ofrece la posibilidad de emplazarse en un mundo que de otra manera no podría existir. Yo no sé si ese mundo de fetos o de cosas que nunca llegan a nacer o algo por el estilo, pues podrá tener algo que ver. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Isaac de Vega y su novela Fetasa. El protagonista comienza precisamente el primer capítulo apareciendo de repente en una playa y poco a poco se va sabiendo que es que ha muerto. Y luego también la poética de Rafael Arozarena en Altos crecen los cardos, cuando se despoja de todo esta isla vacía de hombres y mujeres, de amigos, enemigos y de malas pasiones. Aquí nace el poeta y en su mirada lleva la incomprensible incapacidad para el milagro. Ese sol en la tapia a las 6 de la tarde, la siesta de los niños, la roja flor abierta. En el caso de Isaac, me parece un hombre que la ha afrontado con la angustia de afrontarla, pero sin dejar de encontrarla terrible, sin embargo, seguirla mirando, sobre todo en su literatura y en su actitud solitaria, lacónica, meditativa. La muerte me aterroriza, lo siento, pero no puede ser uno, yo no puedo ser valiente con la muerte. Cada día que estamos vivos, hemos muerto. Y nos damos cuenta de la ventaja que es seguir vivo. Rafael, yo creo que le ha hecho 1001 trampas a esa muerte, ¿no? A la cual yo creo que ha logrado hasta jugar con ella, banalizarla, manipularla, hacer con ella muchos malabarismos como él sabe hacer también. Yo siempre propongo que al abrir los ojos nos carguemos de una cosa importante, de ignorancia, como si no hubiera existido nada anterior ni existiéramos nosotros. De ahí el sentido de la muerte. Sería muy difícil de considerar a los fetacianos en su obra sin la idea de un viaje de por medio, ¿no? El viaje de ellos es un viaje también interior, seguramente, ¿no? No, a lo mejor esa isla no es la isla de carne y hueso, sino otra isla que llevamos dentro nosotros. Unidos recogimos mucho polvo, contemplamos los paisajes. Rafael Arozarena ha tenido una influencia fundamental, como
cambió tal vez en él. Un día se presenta Isaac en casa de Rafa y le dice, vamos a dar una vuelta por ahí. Y la vuelta no era por ahí, la vuelta era una vuelta a la isla. Pues ellos se echaron al campo, visitaron, patearon la geografía maravillosa de nuestra isla. Tampoco era necesario encontrar nada. Lo importante posiblemente era viajar, trasladarse, conocer a otra gente, vivir el mundo de los otros. Ese viaje que hicieron ellos dos es un descubrimiento de la soledad, aunque era una soledad acompañada, y también un descubrimiento de lo que ellos querían buscar, ¿no? O sea, ellos siempre están descubriendo esa naturaleza que incluso está por encima de lo humano, ¿no? Bueno, ese viaje yo lo recuerdo con mucho cachondeo, mucho humor. Rafael lo contaba siempre para poder mitificar un poco más a Isaac y conferirle ese rostro de madera, de Siu, de mago de madera, que evidentemente lo tenía hasta en su literatura, ¿no? Isaac llegó a mi casa, sin aviso de nada, una tarde, a las 2 de la tarde, y me dice, Rafa, prepárate que vamos. ¿A dónde? A dar la vuelta a la isla. Vámonos ya. Entonces mi mujer salió y está corriendo y le dijo, Isaac, ¿a dónde vas? A dar la vuelta a la isla, caminando. ¿Estás loco? Espera que yo te hago algo de comida para que lleven algo de comer. Déjate de bobería. Yo llevo un pan. Salimos de Santa Cruz, sí, fuimos a Santa Cruz a la vuelta a la isla, sí. Y haciendo autostop cuando podíamos y lo usamos, sí. Yo recuerdo que sí, que subimos a las cañadas, subimos en autostop. Viendo el avión que pasaba, le dije a Isaac, figúrate que un pasajero lleva unos prismáticos y mira y ve encima de estas nubes, ve este agujero nada más ahí y dos tíos jugando al ajedrez. ¿Qué puede pensar? Isaac, pues sí es verdad, es una cosa extraordinaria. Era un escape, era un entretenimiento, ¿viste? Sí. Porque ni el vino te compromete, ni el otro te compromete para nada. Es una cosa que pasa, pero te entretiene mientras tanto, ¿viste? Íbamos de banco en banco en las plazas a descansar, veníamos molidos, rendidos. Y había un guardia toda la noche. Mire, por favor, yo les he dicho que el señor alcalde no quiere que ustedes duerman así aquí en los bancos y eso está feo para la ciudad. Sí, muchas gracias. Otra placita, unos bancos estupendos. Otra vez el guardia. No sé qué decirles ya a ustedes. Yo me voy a jugar el puesto porque esto del alcalde como se entere. Bueno, pues mira si se enteró el alcalde. Aparece el guardia. Dice, les traigo buenas noticias. El alcalde les pone un coche y lo lleva donde sea. Yo creo que hoy no la daría la vuelta a la isla. Hoy no tengo deseos de dar la vuelta a la isla, ¿oíste? Porque sé que no encontraría nada que me agradara. No, porque primero, dentro de toda la ilusión del viaje, estaba una cosa muy importante, que era el paisaje. Y ya no es el paisaje. Era un niño casi autista, porque tenía libertad para
para muchas cosas, sobre todo la rara libertad que se puede dar al niño para que no vaya a clase. Y me autoeduqué en la naturaleza y ahí yo creo que fue donde se impulsó el sentido de observación de todo lo que haya y ocurra y vea y toque. Descendí despacio, cansado. Había luz bastante para distinguir un diminuto trozo de vidrio que parecía una estrella caída. Rafael Arozarena siempre quiere dar forma a cómo debe renacerse o cómo debe hacerse constantemente siempre el ser humano para poder vivir. Todas las vanguardias poéticas, desde los simbolistas franceses a todas las vanguardias poéticas, el surrealismo famoso, todas pasan por él, pero cuando salen de él se han convertido en otra cosa muy auténtica. Y yo creo que el peso de Mararía ha ido un poco ocultando las calidades narrativas de Rafael Arozarena. Como poeta, me parece que es una redundancia decir que estamos ante una de las cumbres de la poesía escrita en español, a este y a la otra orilla del idioma. Hay que ponerle colores vivos, vitalistas a la literatura, porque la de Isaac de Vega y la de Antonio Bermejo son colores más sombríos. Rafa no. Rafa ya le da otro colorido. Ahí estará Fetasa, indudablemente estará. Todo pintor o todo hombre con su obra deja el impronto de sus más íntimos afanes y sus ocasiones universales de hacer la obra, estará implícita en la obra. Pinto porque pinto los sueños y las ideas mías que vienen de un mundo casi abstracto, pero que me llenan durante mucho tiempo, van llenando mis ganas de vivir, se puede decir. Voy comprendiendo muchas cosas mientras pinto o escribo sobre Fetasa. Todo el mundo de Rafa es el mundo fetasiano, de modo que su pintura también es una pintura fetasiana, sin duda de ninguna clase. Todo él es Fetasa, por fortuna. De niño escribía historietas, o sea, copiando los colorines, haciendo colorines que no lo leía nadie, y escribiendo cuentos después, que también se queda de mí. O sea, una cosa de hacer la cosa por hacerla, sin tener en cuenta a la gente de alrededor. Por sus ojos cerrados pasan chispas de luz. El pensamiento detenido. Pero en la huida aparecen sombras de este. Isaac ha dicho muchas veces que él no escribe, sino que quien escribe es un daimon, una especie de fuerza que viene del exterior y que lo impulsa a expresar todo lo que se supone no viene de él, sino que le viene a él. Para mí Isaac de Vega es eso, es la imagen del pescador auténtico que saca la caña y a veces pesca peces, pero a veces pesca pues imágenes, novelas, relatos. Él ha sido siempre un hombre aislado y un hombre que ha vivido dentro de un mundo, no solo el fetasiano, sino además de un mundo muy particular y que le permite vivir en el silencio. Yo desde que era chiquitito, que era un niño de 7, 8 años, ya estaba escribiendo. Y no escribía para nadie, sino para mí. Y así historietas, estaban copiadas seguramente de la revista. Y no eran para nadie, acaso algún hermano mío se las enseñaba. Pero escribía una que podía escribir.
a mí como a todos se nos prohibía volar, no podíamos volar. Y yo veía una paloma o veía un pájaro y me desconsolaba. Entonces descubrí que a través de la literatura, a través de la escritura, yo podía volar. Y después cuando empezaba a leer ya escribía cuentos, sin tener en cuenta para qué escribía, sin tener en cuenta ni a la gente, ni al dinero, ni los premios, ni nada de eso, sino escribir por escribir sencillamente. Yo creo que a los fetasianos les cabe pues el honor o el orgullo de haber sido la primera generación que reflexiona seriamente sobre lo insular. El tema está en que esas experiencias que son locales, en definitiva, tengamos la fuerza, la inspiración y la importancia expresiva suficiente para convertirlas en temas universales, temas que pueden afectar a todo el mundo, ¿no? Aunque se basen en realidades, en lugares geográficos reales, en el fondo están inventando una ciudad, una geografía, un pueblo o un lugar, ¿no? Todos los espacios literarios no tienen que ver nada con la realidad, aunque se hayan apoyado en la realidad. Tanto uno como otro, de manera paralela, fabricaron, pintaron con palabras sus territorios como si fueran perros reales. Cuando mean y los perros hacen su territorio, ellos dibujaron también con sus esencias humanas. Y la actitud de ellos, naturalmente, de pisar primero la tierra, la geografía. En Canarias, lo primero, así como al principio fue el verbo en el Evangelio de San Juan, en Canarias lo primero es la geografía, es decir, el suelo que pisamos. Ahora estaba en Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, y era como si estuviese sobre el lomo de aquel perro flaco, aquel perro de cal y arena. A Femés lo anuncia una palmera seca, un tronco alto, solitario. 500 pasos después, llegué a las primeras casas. Está destinado a la estación que está en la Atalaya, que es un cráter de volcán, pendiente que llegaran unos equipos para componerlo en la estación. Y en la base está el pueblo de Femés. Y ahí conocí la historia de María, porque la vi y me extrañó la figura de ella, una figura vieja, envuelta, que salía del pueblo y los chiquillos todos detrás tirándole piedras y tal, bruja. El pedudito, el jorobado marcial, fue el primero que se pegó a mí porque yo le pagaba botellas de vino. Pues él fue el que escribió Malaria, porque me contó la historia de Malaria, el eje principal, me lo contó él porque lo vivió él. Cuando estuve en Femés, después de haberse publicado Mararía, me expliqué Mararía y me expliqué la vida de Rafael Arozarena, que es como un hurgar dentro de la soledad. Pero en cierta medida es el pueblo, por sus propias características, que te da también esa idea de esa dimensión mágica, de ese territorio que está más en lo soñado, en lo visionario que en lo real, que es característico de todo Lanzarote en general, ¿no? Y lo que él llama la conciencia del sur, que es la poesía que no está en los bosques, que no está en el verde, sino que está en la roca, que está en las grietas áridas del paisaje volcánico. Porque también es el mundo despojado. Por eso él decía que él descubre realmente la isla cuando ve el sur, porque el norte es muy exuberante, sin embargo el sur es realmente la esencia de la isla. Esa belleza extraña puedes no entenderla de primera opción, como la primera visión, pero después cuando tú reconoces, no conoces, sino reconoces Lanzarote, ese territorio mágico gana cierta parte del alma del escritor que es Rafael Arozarena, y lo gana para siempre.
Me encantaba Iguana, será por la soledad esa. Yo nunca he escrito, y lo que digo yo es que nunca he escrito por allí. Me encantaba estar allí, y allí pescaba, cultivaba la tierra, allí tenía 2 o 3 huertillas, plantaba papas y bauangos, pescaba en el mar y vivía feliz. El espíritu es el espíritu ese de la soledad, del aislamiento de todo. La geografía de Igueste de San Andrés es una cosa importantísima y eso se traduce en sus novelas de una manera enormemente clara. Eso es otro mundo y es el mundo que conoce muy bien Isaac de Vega, porque no en vano se compró un buen trozo de territorio y poco territorio en el barranco de Ijuana. Tiene un libro precisamente que se llama Conjuro en Ijuana. Podemos concentrar el mundo de Isaac ahí, desde el mar a las cuevas, la esencialidad de la obra de Isaac. Y ese arraigo tiene que ver con esa dimensión, vamos a llamar vertiginosa, del paisaje en el que él establece el mundo de Ijuana en su narrativa. Solamente a partir de su piel, a partir de la superficie de esa tierra, de lo que tiene geográficamente de respiración, ese territorio geográfico real, lo convierte en un texto literario que a mí me da la impresión de que no es necesario conocer ni Igueste ni esa zona para saber qué es literatura. Las montañas encadenan barranco arriba, paisaje consustancial con su ser. Lo alejado del cielo y la extensión del mar, su desconocida profundidad y sus seres. No hay que pensar, no hay que trazar inútiles círculos, ni recitar palabras, ni hacer gestos, solo la espera. Hoy en día, para mí, Fetasa y los fetasianos y todos sus guiños y sus bromas, para sobrevivir justamente en un tiempo mezquino y miserable y durísimo que les tocó, pues yo creo que fue un ejercicio muy sano, ¿no? Pero no sé si el espíritu fetasiano lo tendremos, porque claro, ellos vienen de unas circunstancias sociales y políticas muy concretas, ¿no? Se les llama la generación del bache, una generación en la que tenían que silenciar todo lo que escribían, tenían que censurarse ellos mismos. El elemento de la memoria es clave, ¿no? Y el elemento de todo lo que arrastra con esa memoria el drama del vivir. Y en el drama del vivir estaba ahí al lado la guerra y la posguerra y la represión y las muertes, etcétera. Eso no... Y en un mundo tan cerrado como el de las islas, claro. Pero esa manera tan innovadora de presentarnos algo que estamos viendo todos los días, como el paisaje nuestro de las islas y de las cosas que ocurren entre los parroquianos, los paisanos, entre nosotros, eso no morirá nunca y yo creo que es un apoyo para la futura literatura en las islas, ¿no? El visitante reconoce que los fetasianos hemos puesto un ladrillo sobre otro, pero desconoce la razón del edificio. Son ejemplos, espejos en los que deberíamos intentar reflejarnos la gente que aspira a hacer una obra de arte, una obra de creación con pretensiones de perdurabilidad. Porque nuestra tierra, lamentablemente,
tiene una gran vocación por enterrar todo lo que está vivo y por hacerlo desaparecer. ¿Dónde están los textos que sigan Fetasa? No existen. ¿Dónde están los textos que sigan a Rafael Arosa? No Mararía. Pero Cerveza de Grano Rojo, que es realmente la literatura que a mí me interesa como lector y que te ofrece una multitud de dificultades, todo el día discutiendo con el texto para poderlo entender, como si tuviera entender, para pensar que lo entiendes, ni siquiera lo entiendes. Y por lo tanto, en lo que ha quedado de ellos hay más de lo exterior que de lo verdaderamente fundamental, que sería la reflexión existencial, que para mí eso es clave, ¿no? Hoy sí puede ser fetasiano, yo creo que sí. Yo creo que incluso más que en aquel tiempo. En aquel tiempo había cosas que se podían arreglar, la cosa política es asquerosa, ¿no? Pero oye, el mundo no se puede uno acoger al mundo. ¿Qué encuentras tú a tu alrededor que te satisfaga para sumergirte en eso? Nada. Y tú puedes ser fetasiano también, sí. Salirte del mundo y buscar algo. Fetasa no existe, ni ha empezado, ni ha terminado. Fetasa es un muerto, un cadáver. Nosotros hablamos siempre, y usamos mucho, la palabra nada. Existe porque la hablamos, la entendemos, y es algo, ¿no? Es nada, pero sigue siendo nada. Ese es el sentido fetasiano. Fetasiano sigue siendo nada. Bueno, es la historia de la literatura canaria, queramos o no. La literatura canaria se entiende de muchas maneras, pero se tiene que entender con Fetasa dentro de ella, sin duda. Han cumplido una labor muy extraña en una sociedad muy extraña, que es la nuestra. La labor extraña de hacer un ejercicio de rebeldía simple y exclusivamente convirtiendo la literatura en ideología. Pero no en ideología política, sino en ideología literaria. Ese introducir el pensar en la literatura es ahora algo que se considera como que está de más. Hay que hacer una literatura más superficial. Ese mundo que arrastra la memoria nos pesa demasiado. Vamos a eliminar toda esa carga que es un lastre, ¿no? Yo viví durante unos años con principalmente Rafael Arozarena, Isaac de Vega y Juan José Delgado en un estado de la sensibilidad lleno de finura, de exigencia espiritual, que yo supongo que no me podré librar de eso nunca y que marca toda mi vida y probablemente mi obra también. Ser fetasiano es una actitud literaria que es la de buscar a toda costa la voz personal en la literatura y sobre todo también una postura ante la vida. Y yo me considero en este terreno último un fetasiano tardío o un post-fetasiano, porque yo he tenido que elegir la soledad también para ser solidario. El quitar eso tan anecdótico que nos envuelve siempre, que es el afán por destacar, el afán por publicar, el afán por ganar dinero, ese afán de notoriedad, yo pienso que el pensamiento fetasiano no lo tiene, ¿no? A mí me caga mucho la cosa del exterior. Solamente me interesaba la relación mía con la obra, nada más. Todo lo de la gente. La gente me tiene, en el fondo no me importaba. Ahora sí, me interesa que se vende, tal, pero en el fondo eso no tiene importancia. En absoluto ninguno. Pero no pensábamos ni siquiera ser reconocidos. Escribíamos, como dice Isaac, porque es un placer para nosotros y no pensábamos en los lectores, ni en el público, ni en los premios, ni en el futuro, claro, de nuestra... si acaso el futuro vendría en caso de que hicieran nuevas obras.
sería el futuro de la nueva obra. A lo mejor sería un fracaso, a lo mejor tendría otro éxito, pero de eso, sin escribir la obra, no sabemos todavía lo que puede suceder. Para mí, Fetasa, lo que representa para mí es una ética, un punto de referencia, que es la literatura es importantísima, pero también el actuar en el mundo y en la vida también es una cosa muy importante, sin lo cual no se puede hacer una buena literatura. Dos personas que han entregado su vida, su alma, su sangre, sus entrañas, sus tripas a la creación artística, a la creación literaria, no caerán jamás en el olvido. Y los dos juntos pueden formar una hoguera no solamente literaria, sino humana y hasta mística. Y ellos tuvieron la tremenda suerte, como otros, de dejar ahí palabras iluminadoras, sensibilizadoras, testimoniales honestamente. Tuvieron suerte. Yo creo que cada generación tiene su quehacer. Ahora tienen otro quehacer, que se lo planteen, que intenten resolverlo en la medida que sea posible. Pero repetirse, no hay que pensar en emular a nadie. Hay que procurar ser esa cosa tan sencilla y humilde que se llama ser una persona. Yo no pude leer ninguna novela mía. Ay, me da miedo leer. Yo creo que si será porque tengo miedo de que no me guste, de contar defectos y de que sea mala o algo de eso. Pero nunca he podido leer un libro mío. Ni lo he leído, ¿viste? Tú, hace 50 años de Fetasa, ¿no? Pues no lo he vuelto a leer de entonces. Me queda poco tiempo ya y tengo que hacer mucho. Me parece, tengo una cantidad acumulada de cuentos, de escenas, de cosas, y me vienen más cada vez. No quiero ponerme mucho. Que no me acuerdo de mis obras. No me acuerdo, ¿oíste? No me acuerdo de mis obras. Todo eso está borrado con el mente. Ya mi vida está borrada de mí, yo no me acuerdo de nada. Yo voy a acumular objetos, sensaciones, emociones, sueños para usarlos en la vejez, para no quedarme en blanco como los demás sentados en la Plaza Vélez en un banquito, tomando el sol. De un yo que se está desinflando hasta quedar reducido a un puntito de agónica existencia. Y si se presta nuestro débil oído, se oyen unos murmullos de llanto enorme. Dice que se cumplen los 50 años. En este año, muchachos. 50 años. 50 años. Fíjate tú, oye. Qué desastre, coño. ¿Para qué pasará eso? Ya han muerto muchos fetasianos. Yo no queda sino tú y yo. Pero está bien así, ¿verdad? Que estamos ahí ya. Que quedemos.